ahí el por qué puede este tipo de tumor salir en cualquier parte del cuerpo. Entonces, sobre la patogénesis, vamos a hablar qué es lo que nos lo puede causar. Entonces, sabiendo que del 14 al 20% de todos los sarcomas van a ser indiferenciados, dice que un cuarto de este tipo de sarcomas indiferenciados son relacionados a radioterapia. Entonces, otra de las cosas que podemos tener en asociación sería la enfermedad de Pachet, que un 2% de todos los españoles mayores de 50 años presentan esta enfermedad. Es una enfermedad bastante común. Eh, También lo que tenemos aquí, este niño que tiene lo que es displasia fibrosa. En este también el fibroma no osificante se encuentra relacionado y aparte de esto tenemos varios síndromes, como es el síndrome de Lee-Fraumeni, el síndrome de Garner que podemos ver aquí en la esquina superior derecha, el síndrome de Werner que es una progeria y el síndrome de von Recklinghausen que podemos ver aquí los neurofibromas y las manchas café con leche. Entonces, pues hablando lo que es el diagnóstico, pues traté de como hacer un resumen de todas los, pues, como le dijera yo, recomendaciones que hay. Entonces, la NSCN lo que recomienda es que se realice resonancia magnética del lugar donde se encuentra la lesión y que se realice tomografía abdominal o sea, pensando que el tumor se encuentra en una extremidad, pues haríamos una resonancia magnética de la extremidad donde se encuentra y se realizarían tomografías de abdomen y de tórax. Eso es lo que dice la NCCN, pero ESMO lo que dice es que ellos lo que recomiendan es realizar resonancias magnéticas de las extremidades, la pelvis y el tronco y realizar tomografía si la lesión se encuentra retroperitoneal porque tiene para ellos un valor igual en imágenes, la tomografía y la resonancia magnética si se encuentra de manera retroperitoneal. Eh, Ahora en el Reino Unido, ellos lo que hacen, solo antes de pasar, también está recomendado el realizar lo que son radiografías del hueso si es en extremidades para ver si hay eh, una reacción periosteal, una erosión del hueso o fracturas patológicas. Y aquí pues tenemos lo que es una tomografía de tórax normal. ¿Por qué? Porque es sumamente importante antes de tomar una decisión de tratamiento con el paciente saber que no tiene metástasis a pulmón porque este es el lugar a donde más presenta metástasis este tipo de neoplasia. Bueno, entonces, como les comentaba en el Reino Unido, lo que ellos hacen es que todo paciente que presenta una masa mayor de 5 centímetros en tejidos blandos, ellos lo envían inmediatamente con un radiólogo especialista en ultrasonido músculo esquelético y entonces ellos evalúan esta masa con el ultrasonido y deciden si le realizan biopsia o no, guiada por ultrasonido también. Y también se pueden realizar en ciertos casos angiografía, como la que tenemos aquí, todas estas lesiones que ustedes vieron, pues son sarcomas pleomórficos indiferenciados. Entonces, y también se puede realizar centellogramas, pero no es como lo estándar, sino que son situaciones especiales. Bueno, entonces, refiriéndonos a lo que es la biopsia,
pues la biopsia, al realizar biopsia lo que se prefiere es que sea biopsia Trucut, la biopsia incisional, o sea, el realizar una biopsia donde se va a retirar el tumor por completo, eh, pues está recomendado solo si los tumores son igual o menores a 3 centímetros. Si no, lo mejor pues es realizar una biopsia con aguja gruesa. Y como lo podemos ver y muy bien lo hemos visto en todos los demás estudios que se le han hecho a los sarcomas, pues debe ser eh, vertical la toma de la biopsia. Entonces aquí pues lo que miramos es una imagen eh, que, es, que, está con actinina alfa positivo. Ahorita vamos a hablar más de esto. Entonces, ok, hablando de lo que es el diagnóstico y la inmunohistoquímica, pues es como muy importante. Entonces aquí lo que tenemos, les voy a contar como un poquito el trasfondo de dónde saqué esta inmunohistoquímica. Entonces, como les comentaba, los sarcomas pueden salir en cualquier lugar del cuerpo. Este es el caso de una mujer de 58 años de edad que consultó por dolor en hipocondrio derecho y flanco derecho y pérdida de peso de 10 libras, con el antecedente de que el papá pues tenía un hepatocarcinoma. Entonces, le realizan un estudio donde se evidencia una masa renal. Entonces, realizan una nefrectomía derecha y cuando evalúan o sea, con el microscopio la lesión, entonces aquí tenemos en el cuadro A, entonces estos, el A, B y C, están con hematoxilina eosina. Y entonces aquí lo que podemos ver es una proliferación neoplásica, celular, con un patrón estoriforme. Estoriforme es como, o sea, este es el tipo, el pleomórfico, el más común del que habíamos hablado, del que ocupa el 50%. Aquí en la B tenemos células fusiformes. Recuerden que el fusiforme es, o sea, viene de la palabra de uso, que son como que fueran células musculares. Y eh, pónganle como mucha atención al núcleo que está hipercromático. Y, o sea, esto es como va en aumento, o sea, vamos acercándonos más. Y aquí en el cuadro C, pues son células pleomórficas, que son gigantes, son multinucleadas, como lo podemos ver aquí. Y entonces, esto es con hematoxilina eosina. Bueno, ahora ya hablando propiamente de lo que es la inmunohistoquímica, pues aquí le corrieron eh, eh, varios tipos y entonces aquí en el cuadro A lo que vamos a ver es que se encuentra positivo para vimentina. Ok, entonces, y se encuentra focalmente positivo en el cuadro B para CD68. Entonces, al tener estas dos positivas, esto nos dice que es de un origen mesenquimal. Entonces, bueno, ¿y qué es la vimentina? Pues esto es una proteína fibrosa. Entonces vamos viendo que esto es de un origen fibroso, mesenquimal, son tejidos conectivos, fibroblastos, cartílagos. Por eso es que tenía el nombre de histiocytoma fibroso maligno, porque es realmente un tumor muy fibroso, con mucho estroma, con mucho cartílago. Y esto también tiene que ver más adelante, vamos a retroceder un poquito en esto. Entonces, luego aquí en el cuadro B tenemos CD68, que está focalmente positivo, y esto se da en tumores histiocíticos. Luego, pero que también, pues al final es un tumor mesenquimal, ¿verdad? Aquí en la C tenemos lo que es la desmina, está negativo, y esto es para diferenciación muscular. Y aquí en el cuadro D tenemos lo que es la alfa-actina, que se encuentra negativo
Y esto es nuevamente para tumores musculares o miopitelio. Y en la E le corrieron S100, el cual se encuentra negativo. Ok, ¿y qué vamos a ver con el S100? Pues melanomas, schwannomas, neurofibromas, tumores de la vaina, entonces sarcomas de células claras. También podría estar positivo en este tipo de tumores, pero en este caso pues no estaba positivo. Bueno, entonces, pues por lo regular, para ir como cerrando esto, vamos a ver que se encuentra, o sea, los tumores pleomórficos indiferenciados, el diagnóstico es por exclusión. O sea, el hecho es de que van a ir excluyendo y excluyendo y no tiene una histología específica. Entonces, pero sí van a ser positivos para vimentina y CD68. Bueno, entonces en la estadificación pues lo vamos a ver así como muy por encima. Entonces, ¿por qué? Porque todos los sarcomas pues se estadifican, ¿verdad? Entonces, tenemos, hay estadiaje tanto para lo que es abdomen y tórax, si este tipo de sarcoma está en abdomen y tórax, hay también un cuadro de estadiaje para si el sarcoma está en extremidades, y hay también uno para retroperitoneo. Entonces, pero viendo así superficialmente, pues podemos ver lo que es el TNM y la definición del grado, pues esto se da por medio de la sumatoria de lo que es el grado histológico, la diferenciación del tumor y el conteo mitótico y la necrosis tumoral. Bueno, eh, para serles honesta, desde que tenemos un sarcoma pleomórfico indiferenciado, pues nosotros ya sabemos que el grado es un grado 3. ¿Por qué? Porque es sumamente indiferenciado, es agresivo, pero pues o sea, se recomienda, la NCCN recomienda pues que se utilice la definición de grado por la Federación Francesa Nacional de Centros de la Lucha contra el Cáncer, que es este, y pues es la sumatoria de todos estos, pero ya sabemos que va a ser un grado 3 solo con ser un sarcoma pleomórfico indiferenciado, y aquí lo podemos ver que son los sarcomas indiferenciados que ya se encuentra aquí. Entonces, aquí pues sigue siendo lo mismo, solo es para que viéramos que pues cada área en la que sale tiene sus tablas de estadía. Entonces, encontré este normograma para el pronóstico de la supervivencia postoperatoria de sarcomas retroperitoneales. Me pareció sumamente interesante. Entonces, uno con una regla va viendo o sea, si el tamaño es menor de 5 centímetros, si se encuentra de 5 a 10 centímetros, o si se encuentra pues de 5 a 10. Entonces, y aquí usted pues va como sumando, haciendo la sumatoria de los puntos. Son 5 cosas las que evalúa: el tamaño, la profundidad, el sitio, la histología. Eh, Aquí tenemos lo que es el histocitoma fibroso maligno, que pues ahora se llama sarcoma pleomórfico indiferenciado, la edad, y pues aquí tenemos el total de puntos. Entonces aquí dividen si es de bajo grado o alto grado. Entonces se considera que los grados 2 y 3 ya son de alto grado. Y pues nuestro sarcoma pleomórfico indiferenciado ya es un alto grado. Entonces, y esto nos indica pues el pronóstico de supervivencia que tenemos postoperatorio para nuestro paciente. Al hacer una línea con la sumatoria que nos salió. Solo es como para que sepamos que esto existe, ¿verdad? Entonces, pues en el tratamiento lo importante es
que el paciente, pues, para un tratamiento curativo, debe ser quirúrgico. Y lo importante es conseguir márgenes libres. Entonces, pues, se espera que tenga márgenes libres de 1 centímetro, mayores de 1 centímetro, y este es el tratamiento realmente curativo que hay. Vamos a, ahora hablando sobre lo que es la radioterapia, pues se pueden dar hasta 50 grays de radioterapia de manera preoperatoria o posoperatoria. Realmente, o sea, si ya es preoperatoria o posoperatoria, cada uno tiene sus beneficios y sus contras. Entre los beneficios de la radioterapia preoperatoria, el beneficio de la preoperatoria es que el tumor pues va a disminuir de tamaño. Pero quiero hacer, luego de que termine de hablar de esto, les voy a contar. Entonces, pues va a disminuir de tamaño y, pero el problema de esto es que como que va a costar un poquito más la cicatrización después de ser operado. En cambio, si la radioterapia es posoperatoria, entonces pues cicatriza mejor, pero tiene un mayor riesgo de fibrosis. Entonces, pero tenemos que entender que debido a que este tipo de tumor es tan indiferenciado, tan fibroso, o sea, tan lleno de tejido conectivo, pues realmente no responde tanto a quimioterapia y radioterapia, sino que realmente el tratamiento y lo que se debe de buscar es que sea una cirugía con márgenes libres. Muy bien. Entonces, según la NCCN, pues la verdad es que fue como un poquito difícil encontrar el tratamiento de este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque como es indiferenciado, no hay algo que sea específico para él realmente y entonces aquí lo vamos a ver. Entonces, en la NCCN pues indican que se utilizan opciones para sarcomas de tejidos blandos de histología no específica. Entonces, y tenemos los regímenes preferidos que son ya sean neoadyuvante o adyuvante, y se utiliza AIM, que es doxorubicina, ifosfamida y mesna, o podemos utilizar ifosfamida, epirubicina o mesna. Y este es en el contexto, o sea, busqué los estudios que están en la NCCN y el estudio que recomienda AIM es neoadyuvante y el estudio que recomienda ifosfamida, epirubicina y mesna es adyuvante. Bueno, aquí estamos hablando en enfermedad localizada. Cuando tenemos lesiones, cuando tenemos ya un sarcoma metastásico, entonces lo que recomienda la NCCN es el utilizar pembrolizumab, que también encontré el estudio y pues lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el fin del tratamiento neoadyuvante? Entonces sería el tratamiento de metástasis microscópicas y la facilitación de la remoción del tumor. Bueno, entonces este es el estudio de quimioterapia neoadyuvante para tumores de alto grado, para sarcomas de tejido blando de alto grado. Entonces, bueno, y aquí lo que tenemos es que utilizaron doxorubicina, 75 miligramos por metro cuadrado en el ciclo por 3 días. Utilizaron ifosfamida de 6 a 9 gramos por metro cuadrado por ciclo, dividido en 3 días. Y el punto primario fue la supervivencia específica de la enfermedad. Y se evidenció que pues en pacientes con tumores mayores de 10 centímetros a los 3 años, el 82% de los pacientes que recibieron terapia neoadyuvante estaban vivos versus el 63% de los pacientes que no recibieron. Entonces, aquí 74 pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante y 282 pacientes no recibieron quimioterapia neoadyuvante y solo recibieron cirugía. Entonces, como les explicaba,
estos estudios no son específicos totalmente de lo que es histiocytoma fibroso maligno o sarcomas pleomórficos indiferenciados. La verdad es que lo que son estudios para sarcomas de tejidos blandos de alto grado. Entonces, tal vez eso tiene que ver un poquito los hallazgos, porque realmente pues este tipo de tumores no responden bien, pero lo que sí les quería mostrar es que a pesar de que no es, este estudio no es específico para el histiocytoma fibroso maligno, pues sí tiene un 50, o sea, sí tiene el 50%, como lo podemos ver aquí, pues corresponde a pacientes con sarcomas pleomórficos indiferenciados. Entonces, pues sí, lo podemos utilizar para ver el tipo de respuesta que tuvieron, ¿verdad? Porque es el 50% de los pacientes. Bueno, entonces, pues aquí en esta tabla, lo primero que tenemos es eh, estos son solo los pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante y tenemos aquí la supervivencia específica por enfermedad. Entonces, lo que les quiero mostrar es que este sí fue significativo porque tiene una P de 0.02, el hazard ratio pues es de 0.52. O sea, esto quiere decir que es aproximadamente, se disminuye el riesgo aproximadamente la mitad, pero tiene un hazard ratio de 1.4 en tumores de 5 a 10 centímetros. Eso significa que tiene un 40% más riesgo eh, que los pacientes que no recibieron quimioterapia neoadyuvante. ¿Por qué? Porque si tenemos un valor igual a 1, pues no hay diferencia. Pero tenemos 0.4 arriba de 1, entonces eso significa que tenemos un 40% más de riesgo de que al paciente pues fallezca o le vaya mal si recibió quimioterapia neoadyuvante en pacientes que tenían tumores menores de 10 centímetros. Y en pacientes que tenían tumores mayores de 10 centímetros, pues el hazard ratio es de 0.45. Y así pues nos damos cuenta que en todos los puntos específicos, todos los pacientes que tuvieron tumores de 5 a 10, de 5 a 10 centímetros, pues también el hazard ratio pues demostró que tuvieron mayor riesgo en relación tanto a los que no recibieron quimioterapia, que tenían el mismo tamaño de tumor, como en relación a los pacientes que pues sus tumores eran mayores de 10 centímetros. Entonces, pues este estudio lo que concluye es que es significativo si las lesiones tumorales eran mayor de 10 centímetros. Entonces, aquí era lo que les platicaba. Este es el porcentaje de supervivencia. Estos son los meses de diagnóstico. Y tenemos aquí, entonces aquí 36 meses, que son 3 años. Entonces la supervivencia específica para los pacientes con un tumor mayor de 10 centímetros que recibieron quimioterapia es del 82%. 82% de los pacientes estaban vivos a los 3 años, versus un 62% de los pacientes que tenían un tumor mayor de 10 centímetros que solo fueron operados. Entonces, estos solo el 62% se encontraban vivos. También podemos ver que los pacientes, así como en la número 2, que esta es la línea número 2, fueron disminuyendo la supervivencia. Y pues también podemos ver en esta que es la línea 3, pacientes que sí recibieron quimioterapia, pero el tumor es menor de 10 centímetros. Entonces, pues a ellos tampoco les fue tan bien como lo vimos anteriormente. Pero lo que ellos explican es que pues fueron como muy poquitos pacientes como para ver una adecuada respuesta, ya que solo fueron 23.
Esa es la explicación que se da. Luego tenemos este es el otro estudio que aparece en la NCCN, entonces sobre quimioterapia adyuvante para adultos con sarcoma de tejidos blandos en las extremidades. Este es un estudio italiano, fue realizado en 12 centros en Italia y pues se administraron 5 ciclos cada 21 días de epidoxorubicina. Se administran 60 miligramos por metro cuadrado día. En los días 1 y 2 se administró ifosfamida 1.8 gramos por metro cuadrado cada día. En los días del día 1 al 5 se administró mesna y filgrastim. Bueno, entonces aquí lo que se dio mucho fue que hubo mucha afectación hematológica de los pacientes, pero utilizaron filgrastim para poder pues contrarrestar estos efectos adversos y disminuyeron la dosis de epidoxorubicina si no había una recuperación hematológica completa. Fueron 104 pacientes, a 53 se les dio tratamiento y a 51 pues está en el grupo control. Entonces aquí quiero mostrarles, la tabla de Kaplan-Meier de supervivencia libre de enfermedad. Entonces tenemos los que, o sea, el grupo con tratamiento, que es esta línea más oscura, tuvieron una supervivencia de 48, la mediana de los pacientes tuvo una supervivencia de 48 meses versus los pacientes control, que solo tuvieron una supervivencia, la mediana de supervivencia fue de 16 meses. Y aquí tenemos a los pacientes que la supervivencia global para los pacientes, nuevamente, la línea más oscura son los pacientes que recibieron tratamiento adyuvante. La mediana de supervivencia para pacientes fue de 75 meses. Aquí no aparece la caída, pero sí lo describían en el estudio. Y para los pacientes, la supervivencia global, la mediana de los que solo eran control fue de 46 meses. Ambas tablas fueron significativas, o sea, ambos fueron significativos. Este tenía una P de 0.03 y este tenía, no aparece aquí, pero tenía una P de 0.04. Muy bien. Y pues por último, hablarles del estudio de pembrolizumab, que es como lo más nuevo. Este estudio es del 2017, es pembrolizumab en sarcomas avanzados, tejidos blandos y sarcomas óseos. El nombre del estudio es SARC 028. Es un estudio multicéntrico y lo único es pues que es fase 2, ¿verdad? Pero se les administró pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas a 80 pacientes. O sea, tenía 80 pacientes el estudio, a los 80 se le administró, 40 eran de tejidos blandos, sarcomas de tejidos blandos, y 40 eran de sarcomas óseos. Bueno, entonces, nuevamente, pues no es un estudio específico realmente de sarcomas pleomórficos indiferenciados, pero aquí marqué pues el número que tenía. Entonces, eran 40 sarcomas, 40 sarcomas de tejido blando. De estos 40, pues un 10%, 10 a 10 eran sarcomas pleomórficos indiferenciados. Lo interesante aquí es que 7 pacientes tuvieron una respuesta objetiva y de estos 7 pacientes que tuvieron una respuesta objetiva, 4 fueron de los sarcomas pleomórficos indiferenciados. Entonces, la única persona que tuvo una respuesta completa fue una mujer de 50 años, que tuvo una respuesta completa y esta duró 13 meses. Entonces, pues es importante evidenciar que 4 de 10 pacientes
pues tuvieron, un 40% tuvo una respuesta. Estos eran pacientes que eran ya metastásicos, que ya habían tenido 3 líneas de tratamiento, eran pacientes que eran quirúrgicamente, sarcomas quirúrgicamente irresecables. Entonces, pues ya se les había dado casi que de todo, ¿verdad? Entonces, y que un 40% de los sarcomas pleomórficos indiferenciados respondieran, pues es un gran avance. Aunque recordemos que nuevamente, pues el número es pequeño, pero pues ahorita quiero mostrarles algo más. Bueno, entonces en esta tabla se muestran el porcentaje del cambio en los tumores y pues aquí tenemos en rojo los sarcomas pleomórficos indiferenciados, que eran 10, y pues aquí tenemos los 4 que respondieron. Esto es lo que muestra, porque este es el paciente que pues presentó progresión y estos presentaban una enfermedad estable y pues estos sí fueron los pacientes que respondieron, porque por debajo del cero pues hubo una reducción del tamaño tumoral. Entonces, pues esto es como bien interesante, ¿por qué? Porque, o sea, el que hayan respondido pembrolizumab, que es para PD1, esto significa, o sea, entra, la explicación de esto es que al final, pues se considera que el sarcoma pleomórfico indiferenciado, pues entra en lo que es un tumor inflamado y que esa es la explicación del por qué eh, haya, pues, ingreso del linfocito, ¿verdad? Y el por qué se pueda, este tipo de tumor responda a este agente único que fue pembrolizumab, porque no les administraron nada más que pembrolizumab. Entonces, y pues en las conclusiones, pues lo que vamos a concluir es que la resección amplia con márgenes libres es esencial en el tratamiento de estas lesiones y que el sarcoma pleomórfico indiferenciado es un sarcoma de tejido blando que carece de una línea de diferenciación identificable, por lo que el diagnóstico es por exclusión. Entonces, y que al final el tratamiento pues se basa en doxorubicina o antraciclina. Bueno.